Hola, ¿cómo están? Buenos días. Disculpen la demora en la conexión. Vamos a esperar unos minutitos para esperar que otras personas se conecten, que ya estaban registradas. Denos 5 minutitos. Por favor, si pueden confirmar que nos escuchan con las reacciones, en la parte de arriba de su pantalla deben tener algo que tiene una carita feliz. Ahí es para que reaccionen. Si me escuchan, hagan, perfecto, hagan alguna reacción. Gracias. Genial. Si me escuchan. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, vamos a empezar. Gracias por la paciencia, gracias por los minutos de espera y por conectarse. En primer lugar, deben tener en su pantalla un circulito con una carita feliz, reaccionar o react, dependiendo del idioma en el que lo tengan. Eso nos ayuda a saber de repente, bueno, cómo se sienten con algunos comentarios. También van a tener un chat con el cual pueden participar. Yo voy a estar monitoreando los comentarios que hagan por el chat. Y también tienen un icono de preguntas y respuestas, perdón, P y R o Q y A en caso de que lo tengan en inglés. A ver, vamos a aprovechar también esta oportunidad para comentarles que nosotros somos Waybetter, somos una consultora de operaciones
que atiende diversas áreas. Lo pueden ver en nuestra página web www.waybetterteam.com o en nuestro Instagram @waybetterteam. Allí, bueno, van a poder ver todo el rango de servicios que ofrecemos, las cosas que de repente estamos montando y también tenemos mucho contenido de valor. Tenemos un blog en nuestra página web que les puede ser de utilidad. Tratamos temas como este de gestión de talento, muy importante, pero también de otras áreas como calidad, operaciones, cadena de suministros, entre otras. Gracias por haberse conectado a tiempo y por la espera. Y bueno, nada, demos inicio a este webinar en el que vamos a hablar sobre un tema tan importante como es cómo hacer entrevistas para encontrar el talento adecuado. Para este webinar tenemos nada más y nada menos que a Maygelis Cabrera. Ella es nuestra asesora de gestión de talento. Maygelis, bueno, ahí hay una frase que creo que la describe bastante y que describe cómo es su gestión y su enfoque en cuanto a recursos humanos. La diversidad del talento nos hará lograr cosas maravillosas. Maygelis es una persona que se especializa en conseguir el talento adecuado y en desarrollar su potencial una vez que está dentro de la organización. Bueno, no pierdo más tiempo. Maygelis, todo tuyo. Gracias, Maite, por esa introducción. Realmente, pues, desarrollar el talento es el área que más me apasiona, pero de eso parte, pues, de buscar al talento ideal y de ver el potencial en esos candidatos que aparecen en entrevistas. Y hoy, justamente, pues, vamos a hablar de cómo detectar ese talento ideal en las entrevistas. Me emociona muchísimo, pues, que podamos tener este espacio para poder compartir todo este proceso de aprendizaje que vamos llevando como líderes del área de recursos humanos o como gerentes o líderes de área que nos ha tocado en algún momento entrevistar o estamos en la búsqueda pues de algún miembro de nuestro equipo y a veces no sabemos qué cosas hacer. Entonces hoy vamos a compartir algunos de esos secretos, algunos de esos tips que nos han ayudado a convertirnos en entrevistadores más efectivos y espero pues que les puedan ayudar a ustedes también a descubrir ese talento ideal para sus empresas. May, importante, tenemos conectados a un grupo reducido de personas, entonces de repente esto puede ser aún más interactivo, pueden aprovechar mucho más la experiencia de Maygelis y hacer preguntas que tengan ustedes y bueno, sería una mini consultoría para los afortunados que se conectaron el día de hoy. Perfecto, esta es una muy gran oportunidad. Entonces, Maite va a estar pendiente del chat, de lo que ustedes vayan preguntando. Maite, siendo así, siéntete libre de interrumpirme en cualquier momento para comentarme qué hay en el chat, qué comentarios, preguntas tienen, porque esto entonces les va a servir a ustedes para poder aclarar algunas dudas que tengan, para poder ser un poco más específicos en el detalle de este webinar, ¿no? Ok, ahora, bueno, estas personas que están aquí hoy, imagínense por un momento que tienen en sus llaves la llave que tienen en sus manos, la llave para desbloquear el potencial de ese candidato que tienen sentado frente a ustedes. ¿Cuál sería esa llave que los ayudaría a desbloquear ese potencial? Una entrevista. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. La entrevista es a través de diferentes herramientas, pues la clave para nosotros poder aprovechar el espacio para conocer el potencial de ese candidato que tenemos allí y poder transformar una simple conversación en una experiencia enriquecedora, tanto para el entrevistado como para nosotros como entrevistadores. Por eso, a lo largo de este webinar vamos a ir explorando un poco las etapas de este proceso que hay que hacer antes, durante y después de cada entrevista. La etapa del antes es la clave del éxito, porque es lo que nos dice cómo nos vamos a preparar para esta situación, qué debemos tener a la mano, qué debemos tener claros antes de sentarnos con ese candidato. Objetivos claros, preguntas estratégicas y crear un ambiente ideal, el ambiente propicio para que esta entrevista, esta reunión con este candidato dé los mejores resultados, ¿ok? Porque ustedes se imaginan capaz que tengan que construir una casa sin planos. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cuál sería el resultado de construir una casa sin ningún tipo de planos? Ustedes llegaron allí a construir una casa sin conocimientos. Vamos a construir, aquí hay bloques, cemento, arena y vamos adelante. Un caos, seguro.
un caos. Entonces, si hacemos la entrevista así, bueno, aquí está el candidato, tengo la posición abierta y tengo su currículo, seguramente el proceso de entrevista y el proceso de selección en general va a ser caótico. Entonces, Marigelis, ¿quieres decir que no solo el entrevistado se prepara? Nosotros cuando entrevistamos a alguien también debemos prepararnos. Sí, muchas veces decimos, el candidato no vino preparado, pero nosotros nos preparamos realmente como entrevistadores para recibirlo, para aprovechar al máximo el momento y sacar toda la información que necesitamos. A veces sí, a veces no. Hay unos cargos más fáciles, sí, y hay otros que es pues, que requieren muchísima más preparación y que te piden y te exigen que sepas con claridad en qué tienes que hacer énfasis, saber claramente qué estás buscando, cuál es el perfil de ese cargo, qué competencias quieres desarrollar o validar que ese candidato tenga desarrolladas, ¿no? Y para eso hay diferentes estrategias. Hay preguntas estratégicas, no solo hagamos preguntas abiertas y cerradas, sino más bien hagamos preguntas bajo una metodología que nos permita obtener resultados. Yo personalmente uso la metodología START y me ha funcionado bastante bien. Esto me permite, pues, buscar herramientas que me permitan evaluar esas habilidades, el potencial, y que él me pueda narrar dentro de su experiencia qué cosas ha hecho durante los años que tenga de experiencia profesional. Incluso si son pasantes que no tienen ningún tipo de experiencia, utilizo la misma metodología para conocer un poco más del candidato. Pero esto lo hago en un ambiente propicio. Tengo que crear ese tiempo, ese espacio, ofrecerle hidratación, hacer ese proceso de rapport. Desde que entra, llega y le dices buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el camino? ¿Todo bien? ¿Mucho tráfico? ¿Quieres ir al baño antes de iniciar? ¿Quieres agua, café, té? Todo ese tipo de detalles que tenemos con los candidatos hacen que este candidato pues pueda venir o pueda estar un poco más relajado durante la sesión porque puede ser que venga estresado de la calle, que le agarró cola, que salió 2 horas antes para llegar a tiempo y aún así está llegando justo en la raya. El nervio natural que tenemos como candidatos al momento de estar en una entrevista porque sabemos que estamos siendo evaluados. Entonces, forma parte de esa preparación el tener una sala que no tenga ruido, que tenga buena iluminación, que tenga un clima ideal, o sea, que no esté frío, congelado, ni que esté súper caluroso, que no tenga aire, porque puedes ver más adelante, cuando estés en el proceso de la entrevista o cuando estés en el proceso de evaluación, que ese candidato tiene conductas extrañas y pueden deberse a la incomodidad que siente al momento de estar sentado en la entrevista. Maite, pregunta para ti. ¿Tú en algún proceso de entrevista te ha tocado un ambiente hostil o un ambiente difícil? Sí, sí, recuerdo, justo cuando estabas conversando esto, recuerdo que una vez me entrevistaron de pie. La persona estaba muy ocupada, eh, me agarró de la mano, me dijo, ok, acompáñame, sígueme, y me iba haciendo las preguntas en el medio de, sabes, estaba atravesando la oficina, pasillos y un gentío hablando. Realmente fue diferente. No sentí que fuese algo negativo de parte de ella, sentí que eran sus circunstancias, pero de verdad que me puso aún más nerviosa, yo creo que no di las mejores respuestas. Y justo de eso se trata, de que no pongamos al candidato más nervioso, ya viene con una situación, bueno, de búsqueda de empleo, de una necesidad particular. Y el que no tengamos las condiciones puede hacer que ese candidato se le olviden respuestas, titubee, o simplemente al finalizar, y nos ha pasado seguramente como candidato, dice, oye, ¿por qué no le dije tal cosa? Posiblemente es que las circunstancias del ambiente no nos ayudaron. Vamos a indagar un poquito sobre cuál es la metodología que yo uso, que se las quiero dejar por acá, la metodología STAR. Una pregunta que lleve al candidato a decirme qué situación, bajo qué contexto le pasó, qué tarea o cuál era el objetivo que tenía, cómo lo resolvió, es decir, cómo accionó y qué resultados obtuvo. Esta metodología es
muy usada para entrevistas y para poder evaluar habilidades y competencias de los candidatos en estos procesos de selección, y es un acrónimo de su nombre, que significa situación, la primera parte donde te dice qué, cuándo, dónde y con quiénes hizo la tarea, que es la T que sigue, qué esperaban de él, qué debía resolver, si era la resolución de un conflicto, qué acción tomó, cómo lo hizo, cuéntanos, es que me diga todo el detalle. Hablé con alguien, me reuní, luego tuve que mandar unos correos. Por ejemplo, cuando eh, preguntamos, cuéntame o dime una situación en la que hayas tenido un proyecto en el que hayas obtenido buenos resultados y, perdón, malos resultados, y qué harías en este momento para hacerlo diferente. Entonces, él te tendría que contar, bueno, tuve un proyecto en la empresa tal, donde el objetivo era cumplir una meta de venta, tenía un equipo de tantas personas a mi cargo o trabajaba de la mano con un equipo de tantas personas. Al final, para poder cumplir con la meta, tuvimos que asistir a diferentes clientes, ofrecerles una promoción, hacer unas activaciones, y el resultado final fue que no logramos alcanzar la meta al 100%, pero si hoy me preguntas qué haría diferente, haría más promociones con clientes más grandes o con clientes más pequeños en vez de haber agarrado los clientes que seleccioné. O sea, como allí te narra toda la historia, te dice quiénes estuvieron, qué tenía que hacer, describe a detalle. En este momento yo se lo estoy dando como muy resumido. Allí ustedes pueden aprovechar para hacer más preguntas. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tu jefe lo sabía? ¿Tenías aprobaciones? ¿No tenías? ¿Tenías presupuesto? Cualquier cantidad de cosas. Y eso te va llevando pues a obtener una respuesta más detallada de lo que buscas. Maygelis, una duda. Y cuando la persona narra o detalla esto para darte la respuesta, ¿hay algunas palabras o algunos indicadores que tú puedas agarrar, que tú digas, que tú puedas validar cualidades? ¿Cómo evalúas tú o evalúas buena o mala respuesta? No sé. Ok, depende de la pregunta que estés haciendo. Si tomamos como ejemplo esta, aquí yo puedo tomar, depende de lo que él me esté describiendo, si tuvo acciones que me demuestren que hubo liderazgo por su parte a través de algunas tareas, si tiene buena gestión del tiempo, de proyectos, si tiene buena comunicación. Pueden salir muchísimas cosas, por eso es que primero tienes que investigar cuáles son las competencias que quieres descubrir de este candidato, que si realmente las tienes, y a través de estas preguntas, puedes ir buscando más, escudriñando dentro de esa narrativa, dentro de esa descripción detallada del qué pasó, porque en la entrevista solo podemos trabajar lo que pasó. Lo que va a pasar es un deseo, es un futuro, es su punto de vista del cómo hace las cosas o cómo quisiera que sucedieran las cosas, pero realmente nos vamos a basar en lo que ya ha hecho. Y capaz con algunas de estas experiencias y preguntas sobre cómo lo haría mejor, validamos entonces el aprendizaje. ¿Qué aprendió él de esta experiencia? Y si lo ha aplicado en otros proyectos. Esa también es una pregunta muy válida. ¿Okay? Ahora, vamos a hacerle una pequeña encuesta por acá. Yo les voy a leer una pregunta y ustedes van a responder en el chat qué opciones considera que son las más adecuadas. ¿Ok? A ver, la intención es que ustedes, de las opciones que están en la pantalla, puedan responder la que más se asemeje a la competencia que queremos determinar. O sea, que queremos saber si el candidato la tiene. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes preguntas considera que es más adecuada para evaluar la habilidad de comunicación efectiva en un candidato para un puesto de atención al cliente? Pregunta A. ¿Cuál es tu mayor logro como profesional? Pregunta B. ¿Cómo manejarías una situación en la que un cliente está muy enojado? Pregunta C. ¿Qué te motiva a trabajar en equipo? Y pregunta D. ¿Cuál es tu nivel de dominio en Excel? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta adecuada? Estamos pendientes del chat. A ver, y yo aquí soy estudiante también, ¿ok? No me considero buena en entrevistando.
Aquí, por lo que veo de la pregunta, Mayhelix, la clave es que deberíamos validar si el candidato es capaz de comunicarse de manera efectiva. Correcto, es saber si él tiene esa competencia desarrollada, qué tan buena es su comunicación. Entonces, ¿qué pregunta debemos hacer para saber si este candidato es bueno comunicándose o su comunicación es fluida? Entonces, ¿cuál es tu mayor logro profesional? ¿Cómo manejarías una situación en la que un cliente esté muy enojado? ¿Qué motiva a trabajar en equipo? ¿Y cuál es el nivel de dominio en Excel? Si yo quisiera saber si se comunica bien, le pregunto por el trabajo en equipo, le pregunto por el Excel, le pregunto por una situación difícil o por un logro. ¿Cuál de esas serían las opciones que ustedes manejarían? Ok, en efecto, la respuesta correcta es la B. ¿Cómo manejarías una situación en la que un cliente está muy enojado? Eso te daría la oportunidad de que él te explique si pasó por una situación, porque seguramente va a traer esa situación, si la ha vivido, va a traer un ejemplo de esa situación y te va a decir, pues, va, pasaría esto o lo haría de esta manera o en alguna oportunidad lo hice así. ¿Ok? Y allí eso te va a dar herramientas para que tú digas, bueno, esta persona toma decisiones rápidas, consulta con su supervisor, trae de la mano opciones de, de resolución de conflicto, maneja bien el tema bajo presión, tiene vocación de atención al cliente porque le buscó solución al problema, o simplemente se bloqueó, no supo cómo actuar, lo dirige a otra persona, es esquivo, o sea, te da herramientas para que tú digas más o menos por dónde está el candidato, ¿ok? Gracias, chicos, por su intervención y sus respuestas. Es decir, que aunque la pregunta esté enfocada en validar una competencia, yo puedo de la respuesta como que, sí, tildar más checks, o sea, validar otras. Sí, y justamente de eso vamos a hablar en la siguiente fase, que es durante la entrevista, y es cómo activamos esa competencia de escucha, cómo activamente estamos tratando de buscar dentro de las respuestas del candidato cosas que nos ayuden a tildar otras casillitas y que cuando hagamos capaz otras preguntas podamos validar si hay concordancia entre estas respuestas o si hay contradicciones. Y eso nos va a llevar a generar preguntas adicionales y por eso algunas entrevistas se pueden extender un poco. Bueno, yo tenía por acá otras preguntas. Vamos a quedarnos con una para poder avanzar. Y vamos entonces a la segunda etapa, ya que tocamos esto de si puedo ir tildando otras cositas, y es la etapa del desarrollo de la entrevista. Esta etapa del durante no es más que un baile bien ensayado, así como lo dice acá. Si ambos no estamos coordinados, si ambos participantes no están en sintonía, no va a haber una conexión para que esta entrevista sea fluida y efectiva. Por eso les comentaba que es importante generar un espacio propicio, atención plena, evitar distracciones, ruidos, el teléfono. A veces estamos con ese teléfono repicando, repicando, mensajito, mensajito, las activaciones dentro de la computadora distraen al candidato. Entonces eso también evita que primero te estés concentrado para tener una escucha activa, que puedas tener la capacidad de estar concentrado para observar esas habilidades que dijimos en esta respuesta que pudimos haber tildado, y se te va el tiempo. En un momento, dame un segundo, déjame responder esto, alguien te entra a preguntar algo. Ese tipo de cosas distraen para que tú puedas tener atención plena en la entrevista, distraen al candidato para que te puedas dar las respuestas correctas. Y aquí es importante detallar que en este proceso de entrevista no solo nosotros estamos evaluando al candidato, el candidato también está evaluando a la organización.
Ustedes como candidatos querrían entrar a una organización caótica en donde no haya un respeto de tiempos, de espacios, de horarios, ni siquiera de un espacio de reunión tan delicado como es una entrevista, ¿no? Entonces, tienen que ir como que midiendo ese tipo de cosas porque sí, estamos evaluando un candidato, pero ellos también nos están evaluando a nosotros. Ahora, para ser un poco más detallado en lo que es la escucha activa, la atención plena y evitar distracciones, los que les comentaba. El teléfono, tocar la puerta, colocar un cartelito que diga en entrevista, avisarle a tu equipo que no vas a estar disponible en ese rango de tiempo, también por respeto a ese candidato que está sentado y dedicando un espacio que posiblemente está pidiendo permiso en su trabajo actual para buscar una mejora y entonces necesita que el tiempo sea realmente valorado, ¿no? Y la impresión que le damos al candidato de si valoramos y respetamos también el tiempo de los demás. Hablando de observación de habilidades, importante todo lo que conversamos en la respuesta anterior, cómo de una respuesta vamos detallando si tiene la habilidad, si se comunica bien, si se expresa bien, si dentro de lo que estábamos hablando o lo que él nos está describiendo de sus situaciones pasadas, él denota adaptabilidad, trabajo en equipo, gestión del tiempo, gestión de proyecto, manejo de gente. ¿Qué cosas, atención al cliente, vocación a servicio, qué cosas estamos buscando que nos permita a nosotros dentro de sus respuestas ir indagando? Y parte de la preparación es justamente para que aprovechemos el tiempo. Una hora muchas veces es muy poco tiempo para indagar en tantas cosas que nosotros quisiéramos saber del candidato. Entonces, previo, léete el currículo. Detállalo, no le hagas preguntas del currículo. ¿Por qué? Porque eso te quita tiempo y le da a demostrar al candidato que no tuviste la preparación de saber de dónde venía, qué hacía, muchas cosas están allí. Entonces, no hagas preguntas que ya están en el currículo, haz preguntas muy abiertas que te permitan que él en su descripción, en el detalle que te da de lo que hizo, pues te puede incluir diferentes cosas y toma nota de todo lo que te haga clic. Todo lo que te llame la atención del candidato, toma notas, respuestas particulares, porque luego, como entrevistaste a varios candidatos, se te pueden confundir las respuestas. Y a veces decimos, el candidato que dijo que, no sé, que había tenido un proyecto importantísimo, que ese proyecto participó para un concurso. ¿Cuál era? Mira, yo creo que era el que tenía la chaqueta azul, o yo creo que era Alonso, o yo creo que era María. ¿Cuál sería? Entonces, cuando vienes a ver, si no tomaste las notas, creas un conflicto porque ya no sabes a qué candidato le ibas a sumar ese check de tiene esto, a menos que haya sido muy impactante. Y en ese momento lo recuerdas claramente, pero como estamos en un día a día muy agitado, es importante tomar notas. Yo les recomiendo la herramienta Tactic, que es una inteligencia artificial que pueden activar en estas reuniones, tanto presencial como virtual, para hacer la toma de notas. Ellos te hacen como que un resumen, te da unas, como que te lo separa por bullets de los temas tratados y allí puedes como que, bueno, ya con eso hacer tus propias notas o resaltar esto sí, esto no, para cuando te toque la siguiente fase que es la evaluación. ¿Ok? Ahora, vamos a realizar un pequeño juego de roles. Una de ustedes asumirá pues el papel de entrevistador y yo voy a ser el candidato. ¿Sí? Vamos a simular una entrevista real y el cargo vacante es para cajero, en este caso cajera. Estas son las competencias claves o la descripción del perfil del cargo, que normalmente estos son datos que aparecen cuando colocamos el anuncio o la oferta de empleo. Y a partir de aquí, ustedes me van a hacer pues las preguntas respectivas para saber si soy su candidato ideal. Para eso vamos a usar el chat y Maite me va a estar leyendo las preguntas que ustedes hagan. Siéntanse libres de redactar la pregunta a su gusto. La intención aquí es que podamos aprender y pues conocer técnicas también de cómo podemos entrevistar y hacer algunas preguntas que nos generen valor. Les describo mientras ustedes están escribiendo sus preguntas. Este cargo es cajero.
el perfil es un TCU o estudiante universitario, últimos años de carrera, 1 año de experiencia en el cargo, por lo menos, que sea responsable, amable, con capacidad de análisis y vocación de atención al cliente, que esté dispuesto a trabajar horarios rotativos y que resida en la zona de Los Amanes o cercano. A ver, vamos a decir en estos momentos que yo tengo, ya les pasé mi currículo, yo soy TCU, cumplo acá, ya tengo el año de experiencia en el cargo, o estoy cercana, tengo ya 10 meses, estoy trabajando acá cerca en el Excelsior Gama como cajera. Y bueno, estoy buscando otro trabajo que me dé pues un mayor beneficio económico y que esté más cerca de mi casa porque justamente vivo por Baruta, cercana a Los Amanes. A ver, mientras intentan hacer la pregunta por el chat, algún valiente o una persona valiente, a ver, May, si entendí lo que habías comentado, si ya tengo el currículum de esta persona, se supone que ya estoy validando que es TCU o no, que tiene experiencia en el cargo y cuántos años, ¿no? Correcto. Y dónde reside si lo dice en el currículum, ¿cierto? Así es, ya esa es información del currículo, por eso justamente les dije, bueno, ya les pasé mi currículo y aquí está esta información. Ya yo cumplo con 3 de los 5 requisitos. Y bueno, en mi perfil, en mi currículo también les puse un pequeño extracto donde les digo que soy responsable, que me encanta la atención al cliente, que tengo capacidad de análisis, capacidad de adaptación, que además de cajera, pues también tengo un curso de auxiliar de preescolar, entonces me encantan los niños, que este es sería mi segundo trabajo, pero pues me encantan los retos y busco siempre aportar algo a las organizaciones en las que estoy. Tengo disponibilidad limitada porque, bueno, actualmente todavía me encuentro trabajando en el Excelsior Gama y, bueno, pero estoy buscando una mejora. A ver, por aquí Aliana en el chat nos comenta, buenos días, me podrá dar una breve descripción de tu experiencia laboral? Esa sería la pregunta que le haría a Aliana. Ok. Bueno, mi experiencia laboral, he tenido un trabajo previo al cargo de cajera acá en el Excelsior. Sin embargo, antes de eso, pues yo tenía experiencia vendiendo cositas por mi cuenta como emprendedora y buscando, después que salí del TCU, logré conseguir esta experiencia donde me daban la oportunidad de estudiar, perdón, mientras estudiaba el TCU, me daban la oportunidad de trabajar y estudiar. Em, y bueno, allí pude hacer temas de arqueo de cajas, conozco punto de venta, conozco el sistema de ventas POS y realmente para mí ha sido una experiencia bastante retadora el trabajar con clientes. Sin embargo, dentro de la empresa siento que han sido bastante amables con entrenarnos en el cargo y tenernos paciencia en relación a algunas cosas que pueden suceder con clientes. A ver, aquí Aliana sigue escribiendo. Mientras Aliana escribe, y creo que te va a hacer la siguiente pregunta, potencial cajera Maygelis, em, estaba pensando que si usamos la metodología que tú acabas de decir, que, o sea, no sé si la voy a usar bien, muchachos, repito, yo estoy aprendiendo con ustedes, em, capaz y le pueda pedir que me cuente en qué momento o alguna situación que tuvo en la cual un cliente le respondió mal, no sé, algo así. Sí, justamente para poder hacer esta misma pregunta en la que
en la que quisieras hablar de la experiencia, usar la metodología STAR es ideal, porque le dices tal cual. ¿Podrías comentarme sobre alguna experiencia donde hayas tenido un cliente difícil? ¿Por qué lo consideraste difícil y cómo trabajaste para resolver la situación? ¿Cómo te sentiste en el momento? Por acá voy a ver si puedo, ya que somos tan poquitos, voy a activarle el micrófono a Liana que levantó la mano. Beneficio. Aliana, listo, ya puedes desmutear tu micrófono y verbalizar la pregunta si quieres. Mira, por alguna razón no me sigue escribiendo Aliana, se equivocó, no, pero aquí hizo una pregunta muy buena. Cuando te refieres a que, nuevamente Cajera Maigeles, cuando te refieres a que tu experiencia es retadora, ¿me podrías explicar un poco más esta definición? Bueno, ha sido retadora porque me he conseguido clientes muy buenos, pero también he conseguido clientes groseros que no te dan los buenos días y a mí me enseñaron que pues los buenos días es algo súper importante. Hay personas que quieren humillar a los demás porque simplemente son cajeros y entonces quieren que como no tienes el cambio y ellos están pagando en efectivo, pues les gusta que le tengan el cambio al momento y si no lo tienen, creen que es tu culpa y no culpa del supermercado que no te surtió de suficiente cambio. A ver, fíjense que yo como candidata y cajera pude capaz darle más información, pero realmente puedes conseguirte el caso de que solo te respondan, cuéntame de tu experiencia en el cargo y te digan, bueno, trabajo de cajera en el Gamas desde febrero del 2023 y bueno, allí saco las cuentas, o sea, facturo y al final del día hago el cierre. Y sí, ya. Y después, si te dice, es retador, te dice, sí, es que hay gente hay clientes muy terribles. Y entonces hay que ir escudriñando dentro de eso. Por eso es que es importante que dentro de la pregunta le pidamos que nos describa, que nos detalle, que narre una experiencia, una situación que nos explique cuál era su objetivo a lograr. Bueno, mi objetivo era facturarle, que esta persona se fuera contenta. ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué no? ¿Cuál fue el problema que hubo en caso de que lo tuviese? ¿Qué fue lo que ella consideró retador dentro del proceso? Y allí ir indagando. Y si se va quedando con respuestas cortas, pues ir preguntando, incluso hacer un silencio, a esperar que agregue más también. Nosotros no somos como entrevistadores los que tenemos que llenar los espacios en blancos de la entrevista. Si nos quedamos un momento en silencio es porque estamos esperando que ese candidato nos dé más de esa respuesta. Entonces, ¿qué es retador para ti? Bueno, clientes difíciles. Ok. O silencio, esperando a que haya más. ¿Qué es para ti un cliente difícil en caso de que no lo traiga? ¿Por qué lo consideras difícil? Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir indagando. Y a través de allí pues poder ir tomando las notas que nos van a servir para el momento de la evaluación y la toma de decisiones, que es el final de camino. Evaluar a los candidatos y decir, este es el candidato que yo necesito para mi organización. Este es el candidato que hace match conmigo. Pero ¿cómo lo hago? Reviso mis notas, qué me llamó la atención de este candidato, qué cosas valoro como positivas, entendiendo que ya yo hice una planificación y dije, estas son las competencias que requiero. Entonces, esto lo veo que lo tiene, esto no lo tiene, aquí me dejó la duda, entonces aquí ya no es lo que yo estaba esperando. Luego, cómo a través de esa misma evaluación, con ese mismo modelo de entrevista que le hice a todos los candidatos por igual, comparo los resultados según esos criterios que ya establecí en mi guía y como digo, bueno, Alonso tuvo esta respuesta, María tuvo esta respuesta y el tercer candidato, que vamos a llamar Pedro, tuvo estas otras respuestas. Entonces, para mí, este tiene la experiencia, este tiene el
el mínimo que es el TCU, está estudiante universitario, ya cumple con los mínimos, por eso pasaron a entrevista, y entonces ahora quiero evaluar si realmente se adapta a la cultura. Es importante que también hagan preguntas en las que puedan evaluar, bueno, esta persona podría adaptarse a su jefe, podría adaptarse al equipo, podría adaptarse a la cultura de la empresa. Eso es importante que también lo incluyan en la parte de preparación y que lo evalúen durante la entrevista. Y luego, y no menos importante, es mantener una comunicación constante con el candidato, ser transparentes y comunicar el resultado. Si sabemos que es un proceso que va a demorar, que va a ser largo, que tiene diferentes etapas y entrevistas, desde el inicio es bueno que le digan al candidato, este proceso consta de tantas etapas, vas a tener esta primera llamada, luego una entrevista, luego una prueba, luego otra entrevista, la decisión la toman en tal tiempo, si no me he comunicado contigo para tal fecha, es por esto, voy a mantener una comunicación contigo a través de este canal. Eh, y importante, porque sé que ustedes también han estado, al igual que yo, en la posición de ser candidatos, comunicar el resultado independientemente del que sea. Tanto si eres tú el candidato, bienvenido a la organización, como no fuiste el candidato seleccionado, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la disposición. O sea, el decirle al candidato que no fue seleccionado da una buena, da una buena imagen de la organización, da una buena imagen de ti como entrevistador, porque al final tú lo que quieres es que tu empresa también sea vista como un lugar donde todos quieren trabajar, porque si eres un buen lugar para trabajar, vas a conseguir a los mejores candidatos. Entonces, si eso es lo que quieres a los mejores candidatos, también tienes que trabajar a lo interno en qué cosas debes mejorar para ser esa empresa ideal. Y una de esas cosas es cómo nos comunicamos desde el principio hasta el final del proceso con todos los candidatos, no solamente con el seleccionado. ¿Ok? Ahora, compartan por aquí en el chat cuáles serían esas mejores prácticas que ustedes han aplicado para comunicar una decisión negativa a un candidato. O si lo han, que seguramente lo han vivido, en el caso de no haber entrevistado antes, ¿cuál fue su mejor y peor experiencia recibiendo una respuesta de que no eres el candidato seleccionado? Bueno, yo aprovechándome del privilegio, les puedo comentar, creo que la peor ha sido que nunca me han avisado el resultado ni nada, sino simplemente, bueno, pasa el tiempo y ya uno asume, pues no fui yo. Creo que la mejor que recuerdo, una empresa mandó un correo muy estándar, sí, pero informó que no era la candidata y con una encuesta de cómo me había ido en el proceso. Eso es una súper buena herramienta si quieres ser una marca empleadora. Buscar siempre la mejora continua en tus procesos. Entonces, si es así y quieres hacer una mejora continua, puedes aplicar tal cual como hizo esta organización, una encuesta al final, preguntándole, bueno, cuáles son los aspectos positivos que consiguió del proceso de entrevista y cuáles son esos aspectos que considera que deberíamos mejorar como organización para brindar un mejor proceso de selección a todos los candidatos. A ver, por aquí Aliana escribe que a mí me ha pasado como a Maite, gracias Aliana, no estoy sola, sobrevaluada, le han dicho que está sobrevaluada el cargo, dice. Si eso suele suceder, algunas empresas comunican, no fuiste seleccionada para el cargo y cuando te dan el racional, lo que te dicen es que estás sobrevaluada para el cargo, tienes una licenciatura, una maestría y yo estoy buscando un cajero. Entonces, no necesariamente lo están haciendo como para, o sea, la intención o lo que te están diciendo es, bueno, yo como organización lo que veo es que tú con toda tu experiencia profesional, con tu validación académica, lo que veo es que pronto te puedes aburrir de este cargo de cajera que yo te estoy ofreciendo y me vas a durar un par de meses en la organización mientras pues consigues algo mejor. Y en estos momentos yo no tengo un mejor cargo que ofrecerte que este de cajera y en 2 meses voy a volver a tener el mismo problema.
realmente. Entonces voy a tener que iniciar en 2 meses cuando tú te vayas todo el proceso porque te vas a aburrir muy rápido de este trabajo. Incluso pudiese pensarse que, aunque esta persona tenga la necesidad económica, porque muchas veces cuando el candidato se postula a cargos inferiores, es porque tiene una necesidad económica importante, realmente eso puede durarle poco esa motivación. Entonces, justamente por eso capaz lo rechazan. Sin embargo, es bueno que dentro del mensaje de no ha sido el seleccionado, le des el racional al candidato. Eso los deja con como con más tranquilidad y le das una oportunidad de que puedan mejorar su currículo, de que puedan validar mejor a qué cargo se está postulando. Incluso si les puedes dar algún tips de entrevista, o sea, como para tu próxima entrevista, capaz pules esto y puedes quedar en otra empresa, ese candidato lo agradecería y te amaría. Ok, a ver, ahora, es importante que si bien ya no es el candidato ideal o no tenemos la aprobación todavía para cerrar ese cargo porque tenemos un jefe que no ha terminado de decir si tenemos el presupuesto aprobado para contratar, no está seguro todavía el candidato porque tiene dos que le gustan mucho. Comuniquémonos constantemente con estos candidatos avisándoles que el proceso continúa abierto. Comunica los tiempos, diles qué cosas van a pasar, cuáles son las etapas, en cuánto tiempo va a obtener respuesta. Supongamos que el proceso tú sí o sí lo tienes que cerrar para diciembre. Entonces dile, a finales de diciembre yo debería estar contactándote tanto para sí, para no. Entonces ya él sabe que él no va a recibir respuesta o comunicación de tu parte desde hoy 21 hasta el 15 de diciembre. A partir de ahí comenzará otra vez su proceso capaz ansioso de no me han llamado, ¿por qué no me han llamado? ¿Será que les escribo? Algunos candidatos se toman la tarea de mandarte un correo en el que te preguntan qué ha pasado con la posición, si todavía continúa abierta. No esperemos a que sea el candidato el que venga a nosotros. Tratemos de mantener esa comunicación constante con ellos o brindémosle un canal si se sienten cómodos con eso, en el que le haga la pregunta eventualmente. O sea, si sabes que tienes una agenda colapsada, dile, para tal fecha, si no te he escrito, siéntete libre de escribirme cómo va el proceso. Eso también es totalmente válido, ¿ok? A ver, te quería preguntar cómo veías eso, Maygelis, que el candidato te escribiera. O sea, siempre tengo la impresión de que tal vez no se ve tan bien. Depende de cómo te escriba. Hay candidatos que pueden escribirte como que estoy esperando respuesta, o sea, no se han comunicado conmigo, ya han pasado, no sé, una semana, 2 semanas del proceso y nadie se ha comunicado conmigo para decirme eso. Les agradecería y tú lees el correo que capaz no tiene ese tono, pero lo lees así, con un tono golpeado y dices, oye, ahora, siempre es bueno saber que el candidato también sigue interesado en la organización. Entonces yo valoro si a mí por algún momento se me pasa comunicarme porque le dije el viernes y el viernes tuve la respuesta, el lunes me escriba, como que me dijiste que me ibas a escribir el viernes y no me escribiste, hola, ¿cómo estás? Quisiera saber si la posición queda abierta. Todo depende de ese tono que le ponga el candidato, pero en mi caso lo considero una muestra de interés por parte del candidato en la empresa y en la posición. Otra muestra de interés importante es que el candidato sepa cuál es la organización, qué hace la organización o traiga dudas sobre qué hace porque ha investigado algo, aunque sea tu Instagram. Ok, preguntas que tengan para esta fase. Bueno, aprovecho mientras puedan hacer algunas preguntas por acá, pues agradecerles por haber estado este tiempo, por recorrer este trayecto, este camino del todo el proceso de entrevistas y de selección, donde pudimos haber visto que a través de una pregunta puedes descubrir muchísimas cosas de un candidato, donde es importante que valores el potencial que pueda tener ese candidato, donde es importante que nosotros como entrevistadores nos preparemos para poder recibir un candidato y tener la mente abierta para buscar opciones y ver lo positivo
de lo que nos está contando, de lo que nos está describiendo este candidato, de las cosas que ya vivió, de las cosas que ya pasó. Preguntas claves que le pudiéramos hacer sobre el por qué está buscando empleo en este momento, qué lo motiva, qué busca dentro de una organización, eh, qué cosas lo motivan, qué debería tener una organización, una empresa para que él considere irse a trabajar a esa empresa y dejar a la empresa que está actualmente o parar la búsqueda activa que está haciendo. Son cosas que son importantes preguntar para entender qué mueve a ese candidato. ¿Qué cosas podemos rescatar de allí, de eso que te diga, para ofrecérselo como beneficios y que él se enganche con nosotros y diga, esta es la empresa con la que quiero trabajar? Ahora, importante, recuerden que una entrevista es mucho más que una simple conversación. Es una oportunidad para conocer a estas personas que son talentosas y que tienen un potencial increíble, seguramente por descubrir, por desarrollar. Son analistas y queremos que en algún futuro sean unos coordinadores, unos supervisores. Es posible que lo podamos conseguir si ponemos atención a las respuestas que nos están dando estos candidatos y encontrar esos profesionales ideales para su organización. A ver, May, mientras recibimos las preguntas por el chat o por preguntas y respuestas, tenía una pregunta. En mi caso, siempre tengo la duda de si la entrevista técnica es más importante o menos importante que la otra entrevista que realiza recursos humanos, que yo siempre le digo psicológica, pero que entiendo que no necesariamente es psicológica, pero ¿cuál es la ponderación que se le da a la entrevista técnica que a esta otra entrevista mucho más de competencias blandas? Ok, fíjate, esta entrevista de competencias blandas es el filtro. Si no pasamos esta entrevista o el candidato no pasa la entrevista con recursos humanos, con gestión de talento, con la primera persona que le va a tocar y esa persona no ve que tiene esas cualidades que se adaptan a la cultura, que se adaptan a su jefe del cargo, al equipo, y que tiene las competencias básicas como el título, el manejo del sistema, esas cositas que van a hacer que sea apto para el cargo, no va a poder avanzar a una entrevista técnica. Ahora, yo paso como gestión de talento 2, 3 candidatos que ya sé que pueden encajar dentro de la organización. Sin embargo, quien va a terminar tomando la decisión de cuál es la persona que tiene más conocimiento técnico va a ser su gerente, va a ser su líder, su supervisor directo, el líder del área. ¿Por qué? Porque esta es la persona que va a saber si realmente este candidato tiene los conocimientos técnicos de análisis de las situaciones particulares del área, si tiene esa capacidad de manejo de herramientas, que sepa, no sé, en el caso del cajero, que realmente sepa manejar el sistema como tal, o si tiene que pasar por un proceso de inducción, si ve que tiene potencial y que es de fácil aprendizaje, entonces, bueno, él es el que decide cuál es la persona. Y nosotros como gestión de talento, lo que hacemos es recomendaciones de cómo tienes que hablarle o cómo tendrías que entrarle a este candidato a la hora de solicitarle, si tienes que hacerle más o menos seguimiento, sí puede ser una persona que sea de fácil, que lo puedas guiar de manera fácil o que tengas que dedicarle más tiempo al proceso de la curva de aprendizaje. Ese tipo de sugerencias las damos nosotros porque podemos evaluar esas competencias blandas del candidato. Y a nivel técnico, pues su líder directo, su supervisor directo, quien al final tomaría la decisión en organizaciones pequeñas. En organizaciones capaz más grandes, un gerente de área, un director sería el que tome la decisión final. Por aquí, Aliana tiene una pregunta. Dice, en tu experiencia, qué consideras muy importante ante la primera entrevista como un tip? Y le pregunté si era como entrevistador, me indicó que sí, como entrevistador. O sea, eh, ante la primera entrevista, un tip que consideres importante. La primera entrevista que le hacemos al candidato, ¿te refieres? Bueno, pueden haber diferentes tips. El tips de antes de la entrevista, prepárate, lee el currículo
y lleva ya preparada algunas preguntas que te sirvan para romper el hielo en caso de que el candidato esté muy tenso y quieras relajarlo, porque si está muy tenso la entrevista no va a fluir. Prepara bien qué cosas quieres evaluar y durante la entrevista re, trata de ser cercano a ese candidato para que realmente te dé las respuestas que estás buscando. Hay candidatos que pueden ser muy cerrados y realmente, aunque le preguntas de diferentes maneras, no te dan una respuesta clara. De hecho, te dan hasta la impresión de que hay algo que no está bien, porque quieres entrarle por un lado y por otro. Entonces lleva diferentes preguntas que te ayuden a entrarle a un mismo tema por diferentes lugares. Importantísimo que no se los dije, no sé si se los dije anteriormente, pero en vista de que el candidato también nos está evaluando, es importante que tengamos esa escucha activa allí a 1000. ¿Por qué? Porque si él te está narrando una situación y luego tú le haces una pregunta que ya describió dentro de otra de las preguntas anteriores, lo va a notar y va a decir, ok, yo estoy hablando aquí solo, va a bajar el interés y en ese momento te va a empezar a dar respuestas vacías. Y no es lo que queremos. Ahora, si me pides un tips del después, las notas son vitales. Comparar a los candidatos entre una cosa y otra de qué fue lo que te respondieron, qué te llamó la atención de su respuesta, está claro en lo que quiere, busca crecimiento, está molesto con la empresa actual, entonces tengo que brindarle un mejor clima, tengo para engancharlo con el clima por aquí. O sea, ese tipo de notas te va a llevar a, bueno, por dónde le entra el candidato para que al momento de pasarlo con el líder o con el supervisor inmediato, ya le puedes decir, este chico busca esto, esto y esto, así que cuando tengas la conversación con él, enfócate en esto, más allá de tus preguntas técnicas, que obviamente las va a tener. Y última pregunta por acá, eh, ¿cómo podemos hacer para aminorar los sesgos? Súper, súper buena esta pregunta. A ver, muchas veces cuando vamos a hacer entrevistas inconscientemente, bueno, en el día a día, inconscientemente tenemos sesgos que no están, eh, que no está bien que llevamos al momento de la entrevista. Hay que ser lo más objetivos posible. Entonces, evita preguntas de raza, religión, orientación política, incluso estado civil. En este país se estila muchísimo que la persona te coloque en el currículo si es soltero, si es casado, dónde vive y la dirección te pone incluso hasta el piso, apartamento, casa número tal, donde está el perrito echado. O sea, te dice todo. Evita juzgar por, no sé, el lugar donde vive. Es que vive en tal lado, entonces seguramente habla mal y por eso lo descarto. O evita que te, no sé, dentro de la conversación me dijo, no sé, cualquier cosa de temas políticos. Entonces, ¿cómo hago para apartar ese tema y concentrarme solamente en lo que estoy buscando? Eso te lo da la preparación. ¿Qué estás buscando? Si tienes tus criterios claros, los sesgos difícilmente van a poder entrar, porque cuando entre el, bueno, pero es que es hombre o es mujer, pero cumple con esto y con esto, entonces si es hombre o mujer no aplica. Es que, no sé, tiene una religión X o Y, pero cumple con esto y con esto, que fue lo primero que me planteé. Entonces, eso no aplica. Más bien pregúntate qué políticas de diversidad, de inclusión tiene tu organización en la que todos esos tipos de cosas que puedan ser un sesgo actualmente, pues puedan convivir dentro de la misma empresa y que todos fluyan alrededor de ella sin necesidad de discriminar a nadie. Bueno, chicos, gracias por todas esas preguntas, por el tiempo. Quisiera invitarlos pues a que apliquen estos conocimientos en su día a día, que compartan sus experiencias en las redes sociales, que nos taguen, pero no me quiero ir sin decirles pues que también tenemos algunas cosas que pudiesen interesarle a ustedes. Como líderes de área, tenemos talleres de cultura organizacional. Les hablé muchísimo de cómo es la cultura dentro de la organización y qué puede buscar un candidato o cómo podemos
saber si el candidato encaja, primero debemos conocer cuál es nuestra cultura. Tenemos unos talleres de principios de reclutamiento y selección por competencia. En este taller, pues conoceríamos más cuáles son las competencias y qué competencias van a qué tipo de cargo, y luego un curso un poco más completo en cómo aplicaríamos este tipo de competencias en cada uno de esos cargos. Tenemos servicios de reclutamiento y selección, de clima, de encuestas de clima organizacional para saber cómo están sus empresas al momento, y algunos otros servicios como manejo de nómina que también podemos prestarles dentro de su organización. Así que si tienen alguna de esas necesidades que cubrir, porque bueno, en estos momentos cada vez que entrevistan o que se les presenta, tienen dudas en relación a eso, no duden en contactarnos. Sí, muchas gracias, Maygelis. Por el chat, Victoria hace unos minutos les dejó un link para una encuesta de satisfacción. Yo se las acabo de reenviar en este momento. Para nosotros es muy importante saber qué temas les gustaría ver en una próxima oportunidad, qué les parece que hicimos muy, muy bien, qué cosas creen ustedes que tienen en los que tenemos oportunidades. La verdad que esto es una manera también que nos permite ofrecerles temas y sí, y webinars y espacios que sean de mayor interés para ustedes. Muchas gracias por la participación, los que estuvieron activos en el chat. Gracias por el tiempo. Nosotros vamos a colgar esta grabación en nuestro canal de YouTube. La verdad es que no somos muy activos por allí, pero religiosamente si hacemos un webinar, lo grabamos y lo colgamos allí. Recuerden también que tenemos una página web con un blog en donde hablamos de muchos de estos temas, bueno, de los temas que nos interesan. Consultorías, operaciones, cadena de suministro, etcétera. Y a todos los que estén respondiendo a esta encuesta, como nos va a llegar una notificación por allí, le vamos a estar compartiendo una guía de este proceso. O sea, esto que vimos hoy, un poco más resumido, detallado, con algunas opciones de preguntas ya redactadas, y algunos pasos y tips, cosas que pueden ser errores comunes que cometemos al preguntar cosas como política, religión, raza, no dedicarle el tiempo necesario. Todo este tipo de cosas que hablamos aquí se lo vamos a estar enviando en una guía que pueda ser de fácil consulta para ustedes al momento de que estén entrevistando o estén próximos a entrevistar. Gracias, Mike. Bueno, muchísimo éxito para las futuras entrevistas que tengan que hacer, muchachos, que estén mucho más preparados, que consigan esas personas ideales y si necesitan apoyo, aquí estamos para ustedes. Chao, feliz día.